¿Cómo está, María? ¿Cómo está, profe? Bien, ¿y vos? Bien, gracias a Dios, por aquí andamos. Solo los dos estamos, profe. ¡Qué barbaridad! Estos chavalos son bárbaros. Son frescos estos chavalos, vos. Y no han Qué avanzado en bárbaro. nada, María. ¿Cómo dice, profe? No han avanzado. Estuve revisando, profe, pues ahí tenía una duda, pero pues voy a aclararme mejor. Tal vez yo soy la que andaba un poco confundida. Lo voy a volver a leer. Ok. Sí. Hoy voy a mostrar subí al aula. Sí, así estaba viendo, profe. Sí, ¿te acordás que ustedes hicieron un trabajo parecido en Auditoría 3? En la 3. Sí, No, yo te puse no, mente chocolate, ¿te acordás? ah, sí. Sí, Ve, me tocó con la que. Sí. sí, vas con la Cris. No sé qué era. Algo así vamos a hacer, profe. Es algo así. Por ejemplo, cuando digo balanza, es hacer esa hoja de trabajo que ahí la hiciste. O sea, es poner todas las cuentas que aparecen en el balance general y el estado de resultados, los saldos que nos muestran en esos dos estados financieros, después los ajustes y reclasificaciones y los saldos según auditoría. Esa es la cédula, la hoja de trabajo o balanza de comprobación que van a hacer. Después hay que hacer una cédula sumaria para cada grupo de los estados financieros, igualito a esto. O sea, es siempre trabajando con los estados financieros. Aquí en la balanza los tenemos completitos. Aquí tenemos completitos los dos estados financieros, toditas sus cuentas. Si nosotros nos acordamos, tenemos que abrir estas dos cuentas de orden dentro de esta balanza, que es el IVA y la utilidad neta, para que nos pueda cuadrar aquí, que nos pueda dar sumas iguales. Nosotros siempre en esta balanza o esta hoja de trabajo vamos a aperturar estas dos cuentas para que nos pueda cuadrar, que es el impuesto y la utilidad. Siempre vamos a abrir esas dos cuentas. Después vamos a hacer estas cédulas sumarias que se llaman, pero estas cédulas sumarias las vamos a hacer con la misma información de los estados financieros. Entonces hacemos una cédula sumaria de activo. Aquí vemos solo las cuentas de activo. Metimos las depreciaciones también. Después, una cédula sumaria de pasivo, todas las cuentas del pasivo con sus montos. Todo esto lo sacamos de aquí, de nuestro estado financiero. Entonces, cédula sumaria de pasivo. Después, una cédula sumaria para el capital, solo las cuentas del capital con su saldo. Después, una cédula sumaria de ingresos para las cuentas que tienen que ver con las ventas y los ingresos, porque hay otros ingresos, pueden haber ingresos financieros, o sea, todo lo que tiene que ver con la parte de ingresos. Después, una cédula sumaria para los gastos. Entonces, todo lo que tiene que ver con los gastos, hacer aparte una cédula sumaria. Todo esto obviamente lo vamos a sacar de donde, de los estados financieros. De los estados financieros de la compañía vamos a sacar toda esta información. ¿Y qué significa? Que cada vez que yo hago un ajuste, esos ajustes los voy a ir montando según el ajuste, pues según las cuentas que yo voy a ajustar, tengo que ir haciéndolas aquí, buscándolas en esta cédula y también aquí en la hoja de trabajo. Entonces se va trabajando las dos cosas juntas.
la hoja de trabajo donde están toditas las cuentas de los dos estados financieros y la cédula sumaria que corresponden a cada grupo, al activo, al pasivo, al capital, al ingreso y a los gastos. Entonces se va haciendo ahí cualquier ajuste que yo haga, por ejemplo, un ajuste de caja chica, 20 córdobas de caja chica, aquí no me sale caja chica, o sea, pongámosle caja general. Entonces hay un faltante de caja general de 20 córdobas, entonces yo, esta cédula sumaria del activo, yo la voy a ajustar. Y también que voy a ajustar los gastos de administración, porque es menor a 100 pesos, entonces lo asumimos. Entonces aquí la cédula sumaria de gastos la voy a afectar, pero también donde tengo todas mis cuentas. Entonces aquí voy a afectar igual mi caja general y mis gastos de administración en la hoja de trabajo o balanza de comprobación. Entonces aquí se van trabajando cada vez que tengamos que hacer un ajuste, ajustamos en cualquiera de las cédulas sumarias que corresponde y ajustamos aquí en la balanza de comprobación o la hoja de trabajo. Entonces aquí esto es para empezar a armar los grupos, pero obviamente toda esta información la tenemos a mano en los estados financieros y eso lo ir sustituyendo, agregando los montos que tenemos ahí. Después, para el efectivo, debemos de hacer una cédula analítica con la caja chica, fondo para cambio, caja general. Aquí lo que tenemos es caja chica, caja y banco. Caja chica, caja y banco. Aquí hay que cambiarla porque en este modelo está otra cuenta, pero nosotros en el que tenemos, lo que tenemos es caja general, caja chica y banco. Con esas tres cuentas nosotros vamos a hacer la cédula analítica. Y la cédula subanalítica lo vamos a hacer con los dos bancos que tenemos. Para ajustar aquí ya sabemos que nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos de hacer el arqueo, que ya tenemos modelos de cómo hacer arqueo, y las conciliaciones bancarias. Entonces, una vez que yo tengo mi arqueo y mis conciliaciones bancarias y ya vi los ajustes que son necesarios, entonces yo vengo y aquí tengo que poner los ajustes que resulten del arqueo y la conciliación. Entonces, para yo poder hacer la cédula analítica del efectivo y la cédula subanalítica del banco, yo primero tengo que hacer el arqueo y la conciliación. Aquí en los saldos, obviamente, solo se ponen los saldos que me aparecen en el estado financiero. O sea, ahí solo yo anoto los saldos que me aparecen para caja general, para caja chica y para bancos. Bancos en total, el total de bancos. Después yo aquí veo los ajustes o reclasificaciones y después me queda el saldo según auditoría. Y la subanalítica de banco, ahí tenemos el saldo según libro de las cuentas bancarias de BAC y Bancentro. Creo que aquí también son lo mismo, o es Banpro y Bancentro. Entonces, los ajustes y reclasificaciones de estas dos cuentas bancarias, ¿de dónde lo vamos a sacar? De las conciliaciones bancarias. Entonces, en las conciliaciones bancarias tienen que salir los ajustes con los que nosotros vamos a rellenar estas subanalíticas de banco. Después tenemos que hacer una cédula analítica para las cuentas por cobrar y para los proveedores. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos dice que tenemos varios clientes y varios proveedores. Entonces necesitamos a todos esos clientes, a todos esos proveedores, mandarle una carta de confirmación de saldo. Entonces, en base a las respuestas de esas cartas, nosotros vamos a hacer los ajustes. Ahí el ejercicio nos da todos los clientes, aquí los vamos a poner con sus respectivos saldos. El ejercicio ya nos va a dar siempre estos datos.
Con la respuesta de las cartas que se tienen que elaborar, cada una de las cartas que solicita el trabajo, entonces ahí nosotros vemos si vamos a hacer ajuste o no vamos a hacer ajuste. Ahí los incluimos en la parte de ajustes y reclasificaciones y al final obtenemos los saldos. Igualmente para los proveedores, el ejercicio nos da varios proveedores con su saldo de contabilidad. Después nosotros le mandamos con el mismo machote de la carta de confirmación de saldo que ya está en el aula virtual. Con esa misma carta nosotros hacemos la de los proveedores. Le mandamos a cada uno de los proveedores su carta y con las respuestas que salen ahí, dependiendo de las respuestas, nosotros incluimos los ajustes. Y eso nos va a dar ya los saldos según auditoría. Entonces, aquí para el inventario, es una parte, por ejemplo, que yo no te di a vos, pero a los otros alumnos sí. Es bien sencilla, la van a hacer con este modelo que obviamente los alumnos ya lo deben de tener, porque lo di en clase. Entonces, aquí, si nos recordamos el ejercicio, nos muestra los artículos, el precio, también nos dice que cuánto es las unidades contabilizadas. Y las unidades inventariadas, nosotros las vamos a sacar de un cuadro donde dice tarjetas. Este cuadro de tarjetas que está aquí, también está en el trabajo, en el laboratorio, está una tarjeta así. Esta tarjeta lo que vos vas a hacer es sumar hacia abajo la cantidad de artículos, porque los tenés por producto A, producto B, producto C y producto D. Entonces debes de contar cuántas unidades tenés de cada producto. Suma hacia abajo y por ejemplo aquí me da 150 del producto A, 193 del producto B, 141 del producto C y 200 del D. Este cuadrito corresponde a la toma física del inventario. Es decir, que el auditor fue a la bodega y contó todos los productos. Lo que me da el ejercicio al inicio, lo que vemos son las unidades contabilizadas. En este ejemplo, tenemos contabilizadas 180, 253, 141 y 185. Pero las unidades inventariadas, esto que voy a poner en otro color, son las que saqué de estas tarjetas que está aquí amarilla. Y me dice que del producto A hay 150. Yo contabilizada tengo 180 y solo encontré cuando fui a sumar 150. Entonces hay ¿cuántas? 30 faltantes. Después la multiplico por su precio que me dicen que son 10 córdobas. Tengo 3,000 de faltantes. En el producto B, por ejemplo, acá dice que 253 contabilizadas y yo revisé físicamente solo 193 encontré. Entonces encontré un faltante de 60 unidades y su precio es de 20. Multiplico y entonces tengo 1,200 córdobas de faltante. El producto C en este ejemplo tenía 141 contabilizadas y 141 encontré, entonces la cantidad está igual, está correcta. No hay faltantes ni sobrantes. Y en el artículo en este ejemplo, para guiarse, tenemos 185 contabilizadas. Y yo cuando revisé encontré 200, encontré más. Entonces hay un sobrante de 15. Y cada unidad vale 40, 15 por 40, 600. Entonces en este modelo yo tengo 1,500 de faltantes en total y 600 de sobrante. Y ahí los ajustes son para el faltante 1,500 salida del inventario contra cuentas por cobrar a empleado, es decir, se la cobramos al empleado el faltante, al bodeguero. Y el sobrante lo ingresamos al inventario contra otros ingresos sobrantes de inventario. Entonces, ese es para la parte que está ahí del inventario. Ahora, para los activos fijos, ahí en el laboratorio están todos los activos fijos. Esa parte yo también la expliqué, la parte de activos fijos. Pero creo que, por ejemplo, vos
Por ejemplo, María, vos no viste esa parte de los activos fijos. Eso no se los di a ustedes. Sí, profe, no recuerdo. Esa parte no se la di a ustedes. A los otros alumnos sí, los otros alumnos ya tienen que manejar esa parte porque yo la expliqué en clase. Entonces, los activos fijos es igual al ejercicio, o sea, el laboratorio lo di en base a todo lo que yo he explicado en clase. O sea, todo lo que va ahí es porque yo lo expliqué en diferentes temas. Durante pues la 1, la 2 o la 3 auditoría. Aquí lo que te muestra, si vemos el ejercicio, vamos a ver que tenemos una serie de activos. Entonces, vamos a tener la descripción, es decir, el tipo de activo entre grupos. Primero tenemos el equipo de cómputo. El equipo de cómputo, aquí tenemos la fecha de alta es la fecha de compra. La fecha de baja es la fecha cuando el activo se va a depreciar. Entonces, si fue en el 20, no lo cambié. Entonces sería el 23, creo que así está el del ejercicio. El 23, entonces la fecha de corte es la fecha de la auditoría. La tasa anual es del 50% porque la vida útil del equipo de cómputo son 2 años. Entonces, aquí, ¿cuántos meses tiene depreciado? 12. Los meses depreciados los vamos a comenzar a contabilizar desde la fecha de compra hasta la fecha de la auditoría. Esa fecha de corte es la fecha de la auditoría. Entonces, ustedes lo que van a hacer es este cuadro igualito a este, para saber cuánto es la depreciación acumulada y ver si en el ejercicio está correcta o está incorrecta. Entonces aquí tenemos fecha de alta, fecha de baja, que es la fecha cuando esté depreciado, la fecha de corte, que es la fecha de la auditoría, la tasa para el equipo de cómputo siempre va a ser de 50%. Los meses depreciados se comienzan a contar desde la fecha de alta hasta la fecha de corte. Ve, aquí es al 31 de diciembre de 2020. Porque si yo tengo, y entonces aquí sería el 22. Si yo la compré en el 1 de enero de 2020 o el 2 de enero, él va a estar depreciado a los 2 años. Al 21 tiene 1 año, al 22 tiene 2 años. Entonces, el 1 de enero 2022 sería su fecha de baja. Entonces, aquí vos le vas a contar 2 años siguientes para darle la fecha de baja. Después la fecha de corte va a ser la fecha según auditoría, según lo que nos diga el ejercicio. En este modelo, lo que estamos haciendo es al 31 de diciembre de 2020. Entonces ustedes van a poner 31 de diciembre de 2020 en la fecha de corte. La tasa anual ya sabemos que es del 50%. Ahora los meses depreciados los comenzamos a contar desde el 1 de enero. Todos los dejé con primero para que incluyan el mes. Entonces incluimos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tiene los 12 meses. ¿Por qué? Porque corre desde el 1 de enero. Después vamos a ver el valor de adquisición. El valor de adquisición, después la depreciación mensual es el valor de adquisición entre la vida útil. Para el equipo de cómputo es 24, entonces 35,000 entre 24 nos da 1,458.33. La depreciación acumulada es los meses depreciados por la depreciación mensual. Entonces 12 por 1,458.33 es igual a 17,500. Y el valor en libro es el valor de adquisición
menos la depreciación acumulada. 35.000 menos 17.500 nos da a 17.500. Entonces así uno por uno se van haciendo todos los activos. Para mobiliario y equipo de oficina van a ser 5 años y para el equipo de reparto de los vehículos también 5 años. Entonces la depreciación, equipo de cómputo 2 años, mobiliario y equipo de oficina 5 y para los vehículos 5 años también. Entonces ya cuando nosotros hacemos los cálculos, lo que estoy pidiendo es una cédula analítica de la depreciación acumulada. Entonces aquí vamos a tener los 3: depreciación de equipo de cómputo, depreciación de mobiliario de equipo y depreciación de equipo rodante. Su saldo que nos da el ejercicio y ver, comparar lo que nos dio a nosotros en los cuadros con lo que está en contabilidad. En este ejemplo teníamos que aumentarle la depreciación. Eso nos resultó, o sea, nosotros en nuestros cálculos era mayor la depreciación a la que estaba registrada en contabilidad. Por eso ajustamos aquí en el haber para cada uno de los activos fijos de la depreciación. Entonces aquí le aumentamos. ¿Por qué? Porque en nuestros cuadros nos dio la depreciación mayor a lo que estaba ahí contabilizado. No se escucha. Que si ese formato, profe, de la depreciación y eso, vamos a trabajar en base a ese mismo, si lo va a subir al grupo o al aula. Es que no lo había subido porque ya todos lo tienen, se supone, pero ahorita me acordé que vos no lo tenés. Ah, sí, sí. Bueno, si puede, pues, profe, si no se lo pido a los muchachos. Pues sí, ahí lo subo. Es que fíjate que se me había olvidado de que vos no lo... Sí, porque el otro día lo subió, profe, que bueno, yo estoy viendo que se llama modelos, cédulas de auditoría, donde sale la hoja. El dulce encanto, pero no va ahí el cuadro de la depresión. No va. ¿Cómo van las cédulas, los arqueos, la conciliación, el inventario? Sí. Ah, bueno, va aparte de los fijos, sí, pero no va el cuadro de la depreciación. No van los cuadros, solo va la cédula. Entonces, sí, vamos al laboratorio para que veamos que lo que está aquí es como relacionarlo con la cédula. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí vemos los estados financieros. O sea, aquí veo estado de situación financiera. Aquí veo el estado de resultados integral. Con estos dos estados financieros es que yo voy a hacer que ya monto mi hoja de trabajo, balanza de comprobación y mi cédula sumaria, la cédula sumaria del activo, la del pasivo, la del capital, la del ingreso y la de los gastos. Entonces yo, con los estados financieros, yo ya puedo levantar esa cédula, que son las que voy a ir alimentando con los ajustes que voy a hacer. Entonces el primer paso es levantar la información de los datos en la cédula sumaria y en la hoja de trabajo. Ya después ya comienzo a trabajar con ¿qué? Con la parte del efectivo. Levanto mi cédula analítica del efectivo y mi subanalítica del banco y realizo lo que es los arqueos y las conciliaciones, porque aquí nos da la información. Nos dice caja chica 5,000, caja general 20,000, BAC 500,000 y BANPRO 655,520. Después nos da todo el arqueo de caja chica, lo levantamos, después del arqueo de caja general lo hacemos con el formato, vemos si tiene algún ajuste. Después nos da la información para la conciliación bancaria del BAC
Ahí vemos el libro banco, después el estado de cuenta bancario. Entonces ahí revisamos uno a uno que se encuentren los depósitos, que se encuentren los cheques, los cargos, los abonos, y vemos qué errores pueden haber, si hay depósitos en tránsito, cheques flotantes, cheques sin fondo. Entonces todo eso lo depuramos, hacemos la conciliación y vemos cuáles son los que vamos a ajustar, porque hay cosas que no se ajustan. Como les decía, los cheques flotantes y los depósitos en tránsito nunca se ajustan, no requieren ajuste. Pero obviamente, por ejemplo, el error de la empresa sí requiere ajuste. El error del banco no requiere ajuste. Entonces ahí determinar. Tenemos también el del otro banco, el libro y el estado de cuenta bancario para revisar. Y lo mismo, ver si hay ajustes e incluirlo ajustes aquí donde vamos a incluir ajustes en la cédula analítica del efectivo, en la cédula subanalítica de banco y después en la cédula sumaria y después en la hoja de trabajo. Entonces todo lleva como un ciclo y que un ajuste, por ejemplo, de banco, a mí me indica que tengo que afectar muchas cédulas, porque está la cédula subanalítica, después está la cédula analítica del efectivo, después tengo la cédula sumaria, ver cuáles de las cédulas sumarias me va a afectar, después afectar mi hoja de trabajo. Entonces como un rompecabezas. Un ajuste significa que voy a ajustar en varias partes y que todo me tiene que ir cuadrando. Después nos da el supuesto de cuentas por cobrar, es lo que les decía. Aquí está todos los clientes con sus saldos. Entonces con esto yo hago una cédula analítica de cuentas por cobrar o clientes. Hago las cartas que están aquí, las respuestas. Y me dice, se envía confirmación a todos los clientes, es decir, que voy a hacer una carta para cada uno de los clientes. Y en las respuestas de esas cartas, aquí está. Aquí nos dice que nos responde cada uno de ellos. Entonces, con estas respuestas, nosotros vamos a ver si hay o no hay ajuste. Después está la parte del inventario. Si ven aquí, está contablemente lo que tenemos registrado. Entonces, esto es lo que es según contabilidad. Y lo que les decía que las tarjetas corresponden a ¿qué? A la toma física. Entonces, este cuadro es la toma física que yo voy a comparar ¿con qué? Con lo que tengo aquí en contabilidad. Entonces, para ver si hay faltante o hay sobrante. Y yo hago mis cédulas igual a como están en el ejemplo en Excel. Para los activos fijos, aquí están los datos. Entonces, están los grupos que acabo de decir. Por ejemplo, aquí tenemos el equipo rodante. Fecha de compra y valor de adquisición. Con la fecha de compra yo puedo sacar la fecha de baja. Para el equipo rodante son 5 años. Entonces para la fecha de baja yo voy a sumarle 5 años a esta fecha. Si fue el 1 de noviembre de 2020, la fecha de baja va a ser el 21, 22, 23, 24, el 25. Le agregué los 5 años. Ahora, la fecha de corte, ¿cuál va a ser? La fecha de la auditoría. Estamos haciendo una auditoría el 31 de diciembre de 2020. Entonces, en los meses depreciados, ¿cómo los vamos a sacar? Desde el 1 de noviembre del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Entonces, ahí solo hay 2 meses, noviembre y diciembre. Incluimos noviembre, ¿por qué? Porque lo tengo del primero. Todos van desde el primero para que se incluya el mes de la compra. Entonces, ahí tenemos noviembre y diciembre. ¿Cuántos meses tiene depreciado? Solamente 2. Y la depreciación mensual, ¿cómo la sacamos? El valor de adquisición entre la vida útil. Para el equipo rodante de los vehículos, dije que son 5 años. ¿Y 5 años cuántos meses son? 60. 12 por 5, 60. Entonces la depreciación mensual es 875,000 entre 60. Eso me indica cuánto se deprecia cada mes. Y después la depreciación acumulada va a ser los 2 meses que tiene por el resultado de la depreciación mensual. Y el valor en libro, valor de adquisición menos depreciación acumulada. Uno por uno se van haciendo todos los activos. Y yo sumo para ver que el total que me dio
es igual o es diferente a lo que yo tengo contabilizado. ¿Dónde tengo contabilizado? Me voy a revisar mi balance general. Y aquí yo tengo la depreciación de cada uno de los activos para compararlo con los resultados que me dé a mí en mi cuadro. Ver si es igual, es mayor, es menor. Después está el mobiliario equipo de oficina, igual hacer otro cuadro. El mobiliario es a 5 años de vida útil. La fecha de compra ahí está. Entonces ya sabemos que la fecha de baja 5 años después, porque 5 años es la vida útil. La fecha de la auditoría es al 31 de diciembre de 2020. El valor de adquisición lo dividimos entre 60 para sacar la depreciación mensual y así sucesivamente. El tercer grupo es el equipo de cómputo, que es como el ejemplo que expliqué. El equipo de cómputo son solo 2 años. Entonces la fecha de compra y a la fecha de baja nosotros le vamos a añadir 2 años. Por ejemplo, este 1 de enero de 2020, entonces va a ser el 22. Y la adquisición, 35,000, la depreciación mensual aquí va a ser entre 24, porque solo son 2 años. Por 12 meses son 24. 25,000 entre 24 la depreciación mensual. Entonces, para el equipo de cómputo son 2 años, equivalente a 24 meses. Y para el equipo mobiliario de equipo y el equipo rodante, 5 años que equivalen a 60 meses. Para los proveedores, aquí vamos a hacer la cédula de analítica de proveedores. Aquí nos dan todos los proveedores con su saldo. Y que nos dice que vamos a mandar una carta a todos los proveedores. Con el mismo machote de la de cliente, se va a mandar a todos los proveedores y aquí están todas las respuestas que vamos a poner en las cartas y con esa respuesta nosotros vamos a hacer ajuste. Vamos a decidir, ¿hay o no hay ajuste? Después aquí solo para estructurar nos dan las otras cuentas por pagar, cómo están a corto plazo, a largo plazo. Eso es para estructurar mejor el balance general con sus respectivas cuentas. El capital social dice que son 2 millones, con cada acción tiene un valor de 20,000. Ahí nos dan los accionistas con el número de acciones. Y después se aumenta el capital en 1.500.000, transferido de la utilidad del ejercicio y provisional el 5% de la utilidad como reserva legal. Ya ahí es solo hacer esos 2 asientos que tienen que ver con la utilidad del ejercicio, que son 2.079.000. Entonces ahí 1.500.000 la vamos a mandar a capital social y un 5% de eso lo vamos a dejar como reserva legal. Entonces esto es lo que tiene que ver con la parte de número y cédula del trabajo. O sea, todas las cédulas modelos que están en Excel vienen de referencia, obviamente, con información que está acá en el laboratorio. ¿Consultas, María? María. Grande con el micrófono. Ahí vamos a trabajar igual con el mismo modelo que subió al aula, como el de menta y chocolate, y vamos a ocupar las mismas cuentas. Por ejemplo, que se va a hacer auditoría en efectivo, caja, ingreso, todo eso, ¿verdad, profe? Sí. Los gastos, el activo fijo. Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Ahí en la parte de planeación ya tenés avance vos con eso. Ahí de cambiar nombre, de hacer mejorar, si se puede. Esa parte inicial. La parte de planificación que hicieron, yo me acuerdo que ustedes hicieron una planificación. ¿Te acordás? Con Ángel. Toda esa parte solo ahí la pueden mejorar.
la parte introductoria. Esta parte de programas de cuestionario, no recuerdo, esta parte de planificación se la hicieron. Recuerdo que planificación se hicieron varias veces. Sí. Es mala señal, María. La señal Sí, profe, tengo mala la Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Cualquier cosa me escribís. El modelo del activo fijo, que es lo que vos no tenés, a ver que ahí te guíes. El del activo fijo es la depreciación, que ese obviamente no está ahí, no lo he subido. Entonces ese modelo lo voy a subir para que ahí lo tengas. El otro jueves va a ser presencial. Estamos esperando comunicación de la universidad. Entranos de medicina, podemos llegar. Ah, bueno. Sí. Está bien, entonces, profe. Bueno, buenas tardes. Igual, profe.